Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Me encarga el señor presidente que le sustituya porque se encuentra... Aquí mejor. Se encuentra actualmente desempeñando su función en la visita del rey a Sevilla. Entonces vamos a continuar hoy el ciclo que se inició ayer con la magistral conferencia del doctor don Antonio López Gutiérrez, con una que habló sobre la doña Beatriz, reina de Portugal. Y hoy vamos a recibir, para hablar de doña Beatriz de Suabia, a don Jesús Barbero Rodríguez. Don Jesús Barbero Rodríguez es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, doctor en Historia y profesor de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide. Es también miembro investigador en la Fundación González Abreu y tiene en su haber una cantidad importante de publicaciones, sobre todo de investigación sobre documentos de los siglos XVI y XVII, porque es un experto en la materia de esa época, concretamente referida a la mayor parte de las publicaciones a Historia de dos hermanas, donde se está considerando pues, uno de los grandes expertos en la historia de la ciudad, que aunque desgraciadamente no tiene una historia muy brillante, porque no ocurrieron hechos destacadísimos allí, pero sí tiene una historia que tiene un cierto interés. Y sobre todo su historia está asociada también a una serie de historias legendarias de la Reconquista de Sevilla, e incluso anterior a la Reconquista de Sevilla, en la época de Roma. Don Jesús Barbero nos hablará sobre doña Beatriz de Suabia, madre de Alfonso X el Sabio, hija a su vez de la reina doña Berenguela, una reina que merece un ciclo exclusivamente para ella, porque desde luego la historia de la reina doña Berenguela fue verdaderamente extraordinaria. Fue una mujer que demostró una capacidad de organización política fuera de lo normal, de tal manera que incluso gracias a ella, se puede decir que gracias a ella, su hijo, el rey Fernando, consiguió primero el reino de León y más tarde consiguió también el reino de Castilla en frente de toda la oposición de la nobleza y en algunos casos incluso de su propio padre, ¿no? Que no quería de ninguna de las maneras ceder ahí en ese punto, ¿no? Hoy nos contará don Jesús Barbero pues, la historia de doña Beatriz de Suabia y estoy seguro de que va a ser una conferencia importante porque es un investigador muy acreditado y nos va a dar una información extensísima sobre la vida y milagros de esta reina. Así que Jesús, cuando quiera, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras serían de agradecimiento, no pueden ser de otra manera. Agradecimiento a don Pedro Sánchez por su introducción y las palabras que ha tenido hacia mi persona y sobre todo agradecimiento también por la invitación que he tenido para dar y impartir esta conferencia sobre Beatriz de Suabia y por supuesto, aunque después más tarde cuando termine reiteraré ese agradecimiento, pues agradecerles a ustedes la presencia en esta tarde poco especial por el tema de la lluvia, de la mala tarde que se ha puesto y bueno, pues espero que mi conferencia pues sea de vuestro agrado y que sea de vuestro interés también. Doña Beatriz de Suabia es de las reinas consortes que ha tenido la corona castellana a lo largo de su existencia, una de las más importantes, por no decir la más importante, y a la vez es la más desconocida. Está enterrada en la Catedral de Sevilla, en la Capilla Real de la Catedral Sevillana, pero muy pocas personas conocen ese hecho. La mayoría pues, se quedan con, por supuesto, San Fernando, cuyo cuerpo incorrupto pues, se puede ver en ciertos momentos del año. También se sabe que ahí está enterrado monarcas importantísimos como el propio Alfonso X el Sabio o Pedro I de Castilla, pero de ella poco saben los sevillanos que están allí sus restos mortales. Verdaderamente es una reina que ha pasado de puntillas para la historiografía española, sobre todo la historiografía centrada en el ámbito medieval, pues a lo largo de los siglos. No ha despertado tanto interés por parte de los historiadores, a pesar, como digo, de la importancia y la relevancia que tuvo esta reina en la historia castellana. No se podría entender, por ejemplo, por poner solo un pequeño ejemplo, no se podría entender la política del reinado de su hijo Alfonso X el Sabio sin su figura.
porque muchas de las políticas y muchos de los esfuerzos de Alfonso X el Sabio descansan en los derechos que le transmitió su madre, en este caso, pues, por ejemplo, para optar al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, como veremos más adelante. Para poder reconstruir la vida de Beatriz de Suabia, pues principalmente tenemos que recurrir a las crónicas de la época. Aquí tienen en esta diapositiva las principales crónicas que se escribieron en la época del siglo XIII y que todas ellas mencionan a la reina, pero la mención que se le hace es muy sucinta. No nos sirven para poder trazar una biografía completa de la reina. Eso es algo que tienen que tener presente. No podemos hacer una biografía exhaustiva de la reina porque hay muchísimos momentos de su vida del que desconocemos datos, porque las propias crónicas de la época no hicieron hincapié en esos momentos vitales de la reina. Sí que van a mencionar, pues, por ejemplo, datos y acontecimientos personales de la reina por la propia relevancia que tenía, como eran, por ejemplo, el nacimiento de los diferentes infantes de Castilla, sus propios hijos. Ahí sí que se menciona a la reina, pero más allá de esa mención no se aporta ningún dato más. Sí que la crónica de Rodrigo Jiménez de Rada sí que presenta un poco más de interés por la vida de la reina, pero tampoco es un interés bastante excesivo. Con todo eso, pues evidentemente toda la historiografía y todas las obras que se han escrito aquí, en las siguientes diapositivas voy a mostrar las principales obras que van a mencionar también a la reina. No pueden hacer otra cosa, por lo que he dicho anteriormente. Si las propias crónicas, que son los escritos más cercanos a la reina, no van a mostrar detalles exhaustivos de la vida de la reina, pues evidentemente la historiografía que se va a escribir en los siglos XIX, en el siglo XX o en el siglo en el que estamos, en el siglo XXI, tampoco van a aportar nada novedoso o algo más de información. Como ven ahí en esta primera diapositiva, ven una pequeña mano. La van a encontrar en cada una de las obras que sí que tratan sobre la figura de la reina. Son estas, por ejemplo, el artículo de Eduardo Baura García, Beatriz de Suabia, su vida y su influencia en los reinados de Fernando III y Alfonso X el Sabio, que es del año 2018-2019, en esa importante revista medievalista. Esta sí que es una de las mejores biografías que se han escrito sobre Beatriz de Suabia. Si tenéis interés en indagar un poco más en la figura de esta reina, este artículo es, digámoslo así, que es el artículo de cabecera para poder entender un poco mejor la vida de esta reina. También ese otro artículo, en este caso de David Colmenero López, La boda entre Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia, también es un gran artículo que pone su foco principalmente en el hecho y en el acontecimiento de la boda de Fernando III el Santo con Beatriz de Suabia, del que tendremos ocasión de ver con un poco más de detalle más adelante. Aparte de esas dos biografías, aquí tienen muchísimas obras más que hablan o mencionan, algunas veces hasta de pasada, a la reina Beatriz de Suabia, pero que es importante para poder realizar una biografía de la reina. En esta diapositiva, pues yo destacaría sobre todo la obra de Manuel González Jiménez, Alfonso X el Sabio, o también esa otra obra del mismo autor, Fernando III el Santo, El rey que marcó el destino de España. Son dos libros fundamentales para poder también estudiar la figura de la reina, porque también juega un papel importante en estos dos libros y ocupa capítulos importantes dentro de ambas obras, de un autor, Manuel González Jiménez, que es uno de los grandes medievalistas de aquí de la ciudad de Sevilla, gran conocedor de la época de Alfonso X el Sabio y de Fernando III el Santo, y que es de obligado
de obligada cita, lo mismo que la obra de Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III el Santo. Aquí en esta otra diapositiva, en la última que vamos a dedicar al tema de la bibliografía sobre la reina Beatriz de Suabia, pues vamos a destacar esas dos que tienen ahí marcadas. El artículo sobre el ajuar funerario de Beatriz de Suabia, de Laura Molina López, que se centra principalmente en este apartado de la vida de la reina, que en este caso es sus últimos días y el enterramiento y el traslado de sus restos desde Burgos hasta la ciudad de Sevilla. Y luego el milagro de la curación de doña Beatriz y la conquista de Capilla, de Antonio Rubio Flores, que también es bastante interesante para poder elaborar esa biografía de Beatriz de Suabia. Dicha esta pequeña y breve introducción sobre las obras más importantes y más destacadas que se tienen que utilizar para poder llevar a cabo una reconstrucción de la biografía de la reina Beatriz de Suabia, pues vamos a adentrarnos ya en la propia vida de la reina. En mi intervención va a estar dividida en tres partes. La primera parte pues va a tratar sobre su nacimiento y los primeros años de vida, sobre todo la juventud de Beatriz de Suabia, justo antes de su matrimonio con Fernando III el Santo. La segunda parte hablaré de ese matrimonio, que fue importantísimo para la dinastía castellana, y también de su periodo y su etapa como reina consorte de Castilla, y por último, y siguiendo su ciclo vital, la tercera parte pues la voy a dedicar a su muerte y a su enterramiento, que también, como lo era la corte medieval en esa época, que era itinerante, pues su enterramiento también fue itinerante. Empezó en Burgos y concluyó aquí en la Catedral Hispalense. Pues bien, vamos a empezar con esta primera parte. Pues vuelvo a insistir que se trata de una de las figuras más olvidadas por la historiografía moderna, me estoy refiriendo a la historiografía del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, a pesar de estos dos hechos importantísimos. En primer lugar, su pertenencia a la dinastía de los Hohenstaufen, que es la dinastía reinante en el Sacro Imperio Romano Germánico, en esos dos periodos que veis en la diapositiva, desde 1155 hasta 1197 y desde 1220 hasta 1250, constituyendo esas dos etapas en las que los Hohenstaufen fueron los que rigieron el trono del Sacro Imperio, las dos etapas de mayor florecimiento de este Sacro Imperio. Hay que hacer un pequeño inciso porque es importante. El Sacro Imperio Romano Germánico es, de todos los reinos de la Europa occidental, el más importante, el que más prestigio tenía por considerarse heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente, y rivalizaba en ese esplendor con el Imperio Bizantino, que todavía en el siglo XI, el siglo XII, todavía seguía teniendo una prestancia y sobre todo seguía teniendo ese halo de majestad por ser los verdaderos, según ellos, los verdaderos herederos del Imperio Romano. Y también esta dinastía no solo fue reinante en el Sacro Imperio Romano Germánico, con lo que eso suponía, sino que también reinaban en el Reino de Sicilia, en los periodos que ven anotados ahí, y en el Ducado de Suabia, ducado que es donde va a nacer doña Beatriz y de donde va a tomar, entre comillas, su apellido. También es una figura olvidada a pesar de que la huella que dejó en la corona castellana fue bastante fuerte. Por un lado, gracias a ella, contribuyó bastante al fortalecimiento de las relaciones entre Castilla con el Sacro Imperio Romano Germánico. Hasta entonces esas relaciones no eran tan estrechas. A partir de su matrimonio con Fernando III el Santo, Castilla va a verse fortalecida desde el punto de vista internacional
porque esa alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico es una alianza dinástica y eso le va a dar prestigio al reino de Castilla del que carecía anteriormente. Y eso le va a dar también una preponderancia entre todos los reinos cristianos de la península ibérica. También, gracias a ella, se va a dar el establecimiento en la península de la orden teutónica y también va a servir de aval para el propio Alfonso X el Sabio en su candidatura al trono del Sacro Imperio Romano Germánico cuando se vea vacante. Tenemos también que tener en cuenta una cosa, y es que existen muy pocas descripciones de la reina Beatriz de Suabia, muy pocas. Su figura no tuvo ese interés en las crónicas de la época, como ya hemos visto anteriormente. La más destacada de esas pocas descripciones que existen de doña Beatriz de Suabia la encontramos en la crónica de Rodrigo Jiménez de Rada. Y fijaos, ahí en la diapositiva, la descripción que hace de la reina. Más escueto no se puede ser. Dice de ella ser óptima, pulcra, sapiens et pudica, que traducido al castellano sería buenísima, bella, sabia y modesta. Con esas 4 palabras describe completamente a la reina, que también son las 4 virtudes que tendría que tener una reina para ser eso, una buena reina, tenerlo también presente. En cuanto a su aspecto físico, no existe ningún tipo de descripción en las crónicas de la época. Sabemos cómo era su aspecto físico porque en el año 1948 Juan Delgado Roch hizo un estudio médico de los restos mortales de doña Beatriz. Y según ese informe se decía que el cadáver de doña Beatriz, perfectamente conservado, mostraba unos dientes casi íntegros. Esto ya decía mucho y dice bastante, porque el que tenga prácticamente toda la dentadura, eso quiere decir que gozó de una buena salud, no había tenido enfermedades importantes. Que esos dientes eran casi íntegros, muy pequeños, cortos e iguales, y por el tamaño de su cuerpo se podía decir que era de estatura más bien baja, sin llegar a ser excesivamente pequeña. Esta es la única descripción que se tiene de la reina doña Beatriz. Y antes de adentrarnos también en su biografía, pues estaría bien pues, decir algunas palabras sobre la dinastía de los Hohenstaufen o también dinastía de los Staufen. Es una dinastía que tiene un origen muy poco conocido. Aquí tenéis un árbol genealógico de la dinastía. Soy consciente de que también el tamaño es pequeño, no se ve con detalle todos los miembros de esa dinastía, pero bueno, este árbol genealógico se puede apreciar bien en Internet, se puede encontrar con facilidad y ahí podríais ver con más detalle pues, cada uno de los miembros de esa dinastía, que fue bastante amplia, pero que por los avatares de la historia no tuvieron demasiada descendencia y terminó lo que es la línea de Varón, pues quedó extinta y sin descendencia. Bueno, pues esta dinastía alemana, que llegó al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, como ya digo, tiene un origen poco conocido. Le ocurre lo mismo que la otra gran dinastía germánica que tiene origen medieval, que son los Habsburgo, que es una dinastía que esa sí que la conocemos muchísimo más porque reinaron en España en los siglos XVI y XVII. Adoptaron el nombre de Hohenstaufen de un castillo del mismo nombre que estaba ubicado entre esas 2 poblaciones alemanas que se sitúan en Suabia. No voy a decir los nombres de las poblaciones porque desconozco el alemán, demasiado que estoy diciendo el nombre de la dinastía, pero bueno, lo tienen ahí escrito y ya pues saben que entre esas 2 poblaciones estaba ese castillo de Hohenstaufen, que es de donde la dinastía toma el nombre. Ocurre exactamente igual que los Habsburgo. El nombre de Habsburgo viene de un castillo que también estaba situado en esta zona, sobre todo pegado a lo que hoy es la República de Austria.
Hohenstaufen, pues ese nombre procede de dos palabras alemanas, Hohen, que significa alto, y Staufen, que significa copa en forma de campana, y hace referencia a la altura y a la forma que tenía la colina o montaña donde se situaba el castillo. Ese es el origen del nombre. Los miembros más destacados que encontramos de esta dinastía, pues están, por supuesto, el emperador Federico I Barbarroja, que seguramente lo habrán oído escuchar en alguna ocasión, que era el abuelo de doña Beatriz. Federico II, también emperador, que era primo hermano de doña Beatriz de Suabia, y que ambos fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en los periodos que veis ahí anotados. En cuanto al lugar de nacimiento de doña Beatriz, el ducado de Suabia, pues aquí tienen un mapa donde se representa ese ducado que se forma en el año 915 y estará vigente hasta la muerte de Conrado IV, el duque Conrado IV, que muere sin descendencia en 1268. Y a partir de esa época, el ducado de Suabia se va a dividir en varios condados. Con este Conrado IV es con quien se termina la línea varón de los Hohenstaufen y ya solo va a existir las diferentes líneas que descienden de mujeres, entre ellas la casa reinante de Castilla. Ese es el contexto familiar y geográfico en el que nace la reina doña Beatriz de Suabia. Existen, como veis ahí en esa diapositiva, existen numerosas incógnitas acerca tanto del lugar como de la fecha de nacimiento, y también hay incógnitas y hay un asunto bastante oscuro en torno también incluso hasta su nombre, el de Beatriz. En cuanto a la fecha, se barajan esas posibilidades que veis. O pudo nacer en 1198, o en 1202, o en 1205. La mayoría de los autores se inclinan por la fecha de 1198, entre ellos el gran medievalista Julio González y el otro gran medievalista sevillano, Manuel González Jiménez. Cayetano Socarrás, por su parte, defiende la fecha de 1202, alegando que en 1198 nació su hermana, que llevaba el mismo nombre que ella, Beatriz. Lo único que se puede decir del lugar es que nació en el ducado de Suabia. Exactamente no se sabe nada. Como no era miembro de esta dinastía, pero no era, digámoslo así, un miembro que fuera llamado a ocupar un cargo importante, pues evidentemente no hubo cronista que anotase el hecho de su nacimiento, como podría haber sido el príncipe heredero o cualquier otro príncipe que tuviera bastante mejor derecho para poder heredar un trono. En su caso no era así, con lo cual nadie se tomó la molestia, por decirlo de alguna manera, de anotar tanto su lugar de nacimiento como el de su fecha. Esa otra incógnita que os he manifestado antes, el del nombre, es también bastante curioso, porque no recibió en el momento de su nacimiento, no recibió el nombre de Beatriz, sino que fue llamada Isabel, Elisa o Elizabeth, que es la otra forma de denominar el mismo nombre. Beatriz era el nombre de su hermana mayor, Beatriz también, Beatriz de Suabia, que llegó a ser emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y que muere en el año 1212. En honor a su hermana, a partir de esa fecha de 1212, abandona su nombre de Isabel y pasa a llamarse Beatriz de Suabia. Esto es un caso muy curioso que no se daba con frecuencia tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, pero que podía darse el caso. Sabéis que el tema de los nombres y los apellidos bailaban no solo en la península ibérica, sino también en toda Europa.
Es decir, una misma persona podía cambiar su nombre y su apellido según le conveniese, siempre y cuando que no hubiera perjuicio de terceros. Si había alguien que podía verse perjudicado en ese caso, pues no se hacía ese cambio. Pero sí que se podía cambiar con cierta frecuencia, no es que cada día tomara un nombre o un apellido, pero que sí que en ciertos momentos de la vida podía cambiar y había esa posibilidad de cambio tanto del nombre como del apellido. Y en el caso de Beatriz de Suabia, pues lo que hizo fue tomar, en honor a su hermana fallecida, pues tomar su nombre para que ese nombre no se perdiese con el tiempo. Las crónicas castellanas, por su parte, la mencionan siempre como Beatriz y nunca como Isabel, y de ahí que la historiografía castellana se refiere a ella con ese nombre, y la alemana, la historiografía alemana, se va a referir a ella como Beatriz die Jüngere, que significa Beatriz la Mayor. En cuanto a su infancia y a su juventud, pues podemos decir que Beatriz de Suabia era hija de Felipe de Suabia, duque de Suabia, desde 1195 y hasta 1208, y también de Irene Ángelo, o ahí tenéis también su nombre escrito en caracteres griegos, que era hija del emperador bizantino Isaac II. Ahí tienen los nombres de sus abuelos. Su abuelo paterno era Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su abuelo materno, Isaac II, del Imperio Bizantino, con lo cual tenía una mezcla dinástica bastante importante y bastante considerable, y tenerlo presente porque eso va a ser el detonante de que sea ella la elegida como candidata y, entre comillas, ya ganadora para casarse con Fernando III el Santo, y se descarten otras princesas europeas u otras infantas de la península ibérica. En cuanto a los hitos más importantes de esos primeros años de Isabel de Suabia, pues aquí tenéis dos hechos que marcaron muchísimo a su vida. En primer lugar, el 21 de junio de 1208, su padre es asesinado en Bamberg por el conde del Palatinado, Otón II Wittelsbach. Esta otra gran dinastía alemana, los Wittelsbach, que serían, han dado el tiempo, pues reyes de Baviera. De esta dinastía pues descendería, por ejemplo, la emperatriz Sisi en el siglo XIX. Pero fijaros también en la siguiente fecha, porque es que es algo verdaderamente trágico. Prácticamente 2 meses después de la muerte de su padre a manos de este conde del Palatinado, pues muere, en este caso en circunstancias naturales, su madre, Irene Ángelo, definida por el poeta von Vogelweide, la rosa sin espinas y la paloma sin hiel. En menos de 2 meses queda huérfana Beatriz de Suabia, tanto de padre como de madre. Y otro hecho importante, ocurre al año siguiente, en 1209, la hermana mayor, la que se llamaba desde su nacimiento Beatriz de Suabia, se va a comprometer con el emperador Otón IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y tanto su hermana mayor como ella y el resto de sus hermanas se van a trasladar a la corte del emperador en Brunswick. En 1212 ya es cuando se celebra la boda de su hermana mayor con el emperador, pero vuelve la tragedia a su vida y 19 días después muere su hermana doña Beatriz. También en un espacio de tiempo muy corto, pues Beatriz de Suabia, nuestra protagonista, que toma el nombre de su hermana, pues se queda sola y, entre comillas, también desamparada. Ya en 1214 aparece nuestra protagonista con el nombre de Doña Beatriz, pero su destino cambiará a partir de 1218 aproximadamente, cuando empiezan ya los tanteos por parte de la corte castellana, sobre todo de un personaje que ahora diré, para buscar esposa
para Fernando III, que todavía no era conocido como el Santo, pero que para nosotros hoy en día es San Fernando. Y ahí empieza esta segunda parte de su vida que a continuación voy a narrar. El que sería su esposo, y que en el siglo XVII pues, sería elevado a los altares, Fernando III de Castilla y de León, había nacido en 1199, o según otras crónicas, en 1201. Sea una fecha, sea otra, prácticamente eran de la misma edad doña Beatriz y Fernando III el Santo. Era rey de Castilla desde 1217 y de León desde 1230. Y en su persona se van a unificar ya definitivamente las dos coronas, la corona de Castilla y la corona de León. Ya a partir de entonces no se va a producir esos vaivenes que se estuvieron produciendo durante prácticamente toda desde el siglo XI hasta el siglo XIII, de divisiones de las coronas, de la corona de Castilla y de la corona leonesa. Y en su boda de Fernando III el Santo y doña Beatriz, quien va a tener un papel bastante preponderante y bastante importante, va a ser esta mujer que estáis viendo en ese grabado del siglo XIX, que es doña Berenguela de Castilla, que como bien ha dicho don Pedro, pues merece una gran biografía porque es uno de los personajes más relevantes de la corona y de la monarquía castellana de la Edad Media. Tanto la crónica de Jiménez de Rada como la primera crónica general van a colocar a doña Berenguela como la verdadera artífice de dicho matrimonio. Aquí, en este caso, pues encontramos un nuevo, valga la redundancia, un nuevo caso en el que el matriarcado se va imponiendo. En este caso, doña Berenguela va a buscar una esposa para que su hijo no se encuentre solo, y ya veréis ahora en las distintas crónicas cómo lo explican, pero era para que mantuviese una correcta moral. Esto parece muchas veces gracioso, como después un santo pues necesitaba una esposa para corregir cualquier tipo de mala praxis o de cualquier cosa que se saliera de lo que se entendía en ese momento como moral. Aquí en la crónica de Jiménez de Rada pues nos dice: como era inadecuado que un príncipe tan excelso quedara expuesto a pasiones fuera de lugar, fijaros también la forma tan bonita de contar el acontecimiento. Su madre, que siempre quiso tenerlo alejado de los pecados, le buscó una esposa llamada Beatriz, que era hija del rey Felipe, emperador electo de los romanos, y de María, hija del emperador Corsac, que es Isaac, castellanizado, de Constantinopla, y que era mujer excelente, hermosa, prudente y discreta. Es decir, que para que no se saliera de la moral cristiana, para que no cometiera ningún tipo de exceso ni ningún tipo de pecado, pues su madre, velando por eso, pues le va a buscar una esposa. Otro relato, el de la primera crónica general, también incide en lo mismo, y dice: et otro sí cuenta la historia, porque era cosa desapuesta de tan gran príncipe como este don Fernando, rey de Castilla, vivir desordenado e por casar es sin mujer linda, la reina doña Berenguela, su madre, que él siempre quiso guardar de las cosas desapuestas, e non convenientes, pensó en cómo casase ese rey don Fernando, su hijo, e casó con doña Beatriz, y vuelve al tema de la dinastía, que lo que está haciendo una crónica y la otra crónica es ensalzar la figura de doña Beatriz y, sobre todo, poniendo y haciendo hincapié en un aspecto que era importante, y es el tema dinástico. Al final, si va a prevalecer la candidatura de doña Beatriz, va a ser por esa dinastía, por esa carga dinástica que trae detrás. Es descendiente de los dos grandes imperios de Europa.
no se va a encontrar una candidata mejor. Y además es una candidata que es de la misma edad que el rey de Castilla, que eso también hay que tenerlo en cuenta. No se iba a buscar princesas o infantas, en el caso de las infantas, en el ámbito peninsular, que fueran menores que el rey, porque como estáis viendo en las crónicas, lo que se está buscando es que el rey tenga descendencia pronto. Debía ser San Fernando pues bastante fogoso cuando lo que se está buscando es una candidata a toda prisa y que sea prácticamente de su edad. También hay otra crónica, la llamada crónica de Fernando III, que aunque bueno, lleva ese nombre, fue escrita poco tiempo después, que dice, pues dice la historia que le parecía a la reina y a los grandes ser inconveniente el rey no ser casado, porque por falta de sucesor suelen haber grandes revueltas y daños en los reinos. Esto aquí ya también hace incidencia en eso. Hay que casar rápido al rey para que tenga descendencia y que con esa descendencia ya se acaben los posibles alborotos o desórdenes en el reino. Siempre que no había descendencia, siempre se van a producir hechos que nadie quería. La historia está plagada de ejemplos. Nada más que os pongo el ejemplo de Carlos II de Austria, que su muerte sin descendencia pues provocó la guerra de sucesión que todos nosotros conocemos. Pues esto ya desde tiempos de la Edad Media pues se tenía presente y se tenía siempre en bastante consideración. Bien, pues doña Beatriz al final va a ser la preferida a otras candidatas por su esclarecido linaje. Era nieta de 2 emperadores, y este hecho lo que va a suponer es dar prestigio y lustre a la monarquía castellana dentro de la península, y va también a reforzar su papel internacional a la par del resto de las casas reinantes de Europa. El hecho de que Fernando III se case con la nieta de 2 emperadores lo va a poner a su descendencia, lo va a poner en una posición de superioridad con respecto a los otros reinos cristianos de la península, que no cuentan, entre comillas, con ese pedigrí que sí que contarían la descendencia de este matrimonio. A esto también hay que tener en cuenta que en esa época las posibles princesas hispánicas quedaban excluidas por razones también de parentesco cercano. Eran muy cercanas familiarmente a San Fernando, y en ese caso sí que habría que pedir una dispensa papal, y eso alargaría mucho el proceso, que es lo que no se quería. Lo que se quería era casar rápido al rey de Castilla. Dependiendo de los autores que veamos, pues se envió 1 o 2 embajadas desde Castilla a la corte imperial para pedir la mano de doña Beatriz. Según parece, y en eso pues coinciden la mayoría de las crónicas, estuvieron presentes en esas embajadas, sea 1 o sea 2, los siguientes personajes que estáis viendo ahí en la diapositiva. Mauricio, obispo de Burgos; Pedro, abad de San Pedro de Arlanza; Rodrigo, abad de Río Seco; Pedro Odoario, prior del Hospital; y Juan, abad de San Zoilo de Carrión. No está demostrada la presencia de García González, antiguo maestre de la Orden de Santiago, y de Rodrigo, abad cistercense, pero hay algunas crónicas que sí que lo mencionan. En cualquier caso, el matrimonio fue autorizado por el emperador Federico II en el otoño de 1218. En esta época de la Edad Media, como después en la Edad Moderna, cualquier miembro de la dinastía tenía que pedir y solicitar esa autorización del cabeza de la dinastía. Hoy en día ya eso está en desuso, pero todavía existe en algunos aspectos ese paso previo de solicitar la autorización por parte de los miembros de la nobleza española al rey de España para poderse casar. Todavía eso en día está vigente. No se utiliza demasiado, tampoco va a poner el rey de España muchos inconvenientes en las bodas de los miembros de la nobleza, pero es algo que se ha seguido manteniendo desde la Edad Media a lo largo de toda la Edad Moderna y buena parte, como digo,
de la edad contemporánea. Bueno, pues el matrimonio fue autorizado por el emperador Federico II en el otoño de 1218. Y una vez conseguida esa autorización, pues ahora toca regresar a Castilla, esa embajada, con la futura reina doña Beatriz. Los emisarios castellanos regresaron con doña Beatriz y llegaron a Castilla en octubre, noviembre del año 1219, pasando por toda Francia, donde fue recibida por Luis VIII y doña Blanca, que eran parientes de Fernando III, porque doña Blanca era hermana de doña Berenguela, la madre de Fernando III, por tanto son tíos del contrayente, y fue la reina doña Berenguela la que va a recibir a la comitiva en Vitoria, pasando la jornada en Burgos, donde se va a celebrar la boda. Es decir, no solo tiene un papel importante en la elección de su futura nuera, doña Berenguela, sino que es también ella la encargada de recibir a la futura esposa de su hijo en vez de Fernando III, que es el que debería de haber recibido a la reina. Esto ya nos muestra, por un lado, ese carácter de la reina doña Berenguela, que no era una mujer acomodaticia, sino que era una mujer de armas tomar, y por otra parte también nos muestra ese papel importante que jugó doña Berenguela en la boda de su hijo. Aquí tienen una representación escultórica muy interesante que representa a la izquierda a Fernando III el Santo y a la derecha a doña Beatriz de Suabia. Es de las pocas representaciones que se conservan de la reina de esa época en que vivió. Este grupo escultórico se encuentra en la Catedral de Burgos, que es donde se va a celebrar la boda el día 30 de noviembre de 1219. El lugar es la Catedral de Burgos, pero no es la Catedral de Burgos actual, sino que es el antiguo templo catedralicio de estilo románico que existía en el mismo lugar donde hoy se levanta la magnífica fábrica gótica que todos conocemos. El enlace va a estar oficiado por el propio obispo de Burgos, Mauricio, que formaba parte, como ya habéis visto en la anterior diapositiva, formaba parte de esa embajada que fue a recoger a doña Beatriz. Aquí tenéis una fotografía del siglo XIX de la actual Catedral de Burgos, porque no se conservan ni grabados, ni cuadros, ni ningún tipo de representación del primitivo templo románico de la Catedral de Burgos, que sí cuentan las crónicas que se quedó pequeño el templo de la afluencia de autoridades que llegaron al templo para presenciar la boda del rey de Castilla. Todos los altos dignatarios, tanto de Castilla como de León, más otro séquito mucho más amplio de familiares, etcétera, y más allegados de los contrayentes, pues llegaron a la Catedral de Burgos, que como digo, quedó pequeña, y ese fue uno de los hechos que hizo a Fernando III el Santo, el que en 1221 colocara la primera piedra de un nuevo templo que fuera mucho más digno para una ciudad como es Burgos, que en ese momento era considerada como la cabeza de Castilla. No era la capital efectiva, pero tenía una especial preponderancia entre todas las ciudades castellanas. De hecho, todavía hoy en día el lema de la ciudad de Burgos es Caput Castellae, es decir, cabeza de Castilla. Todavía se le denomina así. Bien, pues no se conserva, por desgracia, ni el documento de dote ni el documento de arras de doña Beatriz. El documento de dote, que no es solo propio del ámbito de la monarquía o de la aristocracia, sino que era de cualquier otro ámbito. Sabéis que los matrimonios hasta fechas muy, muy recientes
no eran más que un negocio, digámoslo así, un negocio mercantil, en el que un hombre y una mujer se unían para una empresa en común, que era tener descendencia. Y como cualquier otro asunto mercantil, pues había que dejar estipulado todo y bien estipulado. La mujer aportaba un dinero y el hombre también, el marido, también lo aportaba. Lo que aportaba la mujer era lo que se conocía como la dote, mientras que las arras eran lo que aportaba el marido. En el caso de doña Beatriz, esa dote no va a venir del Sacro Imperio Romano Germánico, lo va a aportar Castilla. No se sabe, no se conserva el documento físico, pero sí se sabe que fue confirmado por el Papa Honorio III en el verano de 1222, tiempo después de haberse celebrado la boda. Y en dote se le entregó a doña Beatriz, pues, las poblaciones y los términos municipales de esas poblaciones que estáis viendo ahí. Por un lado, Logroño, Belorado, Peñafiel, Castrojeriz, Ampudia, Valenzuela, Astudillo, Villafranca de los Montes de Oca y Roa. A ellas se van a unir posteriormente Pancorbo, Montealegre y Carrión. La dote era bastante considerable, como podéis apreciar. En cuanto a la descendencia de Fernando III el Santo y doña Beatriz, pues ahí tenéis todos los hijos que tuvieron durante su matrimonio, que duraría pues un par de décadas. En primer lugar, el primogénito, Alfonso X el Sabio, que es el que va a heredar el trono a la muerte en 1252 de Fernando III el Santo. Después, los infantes Fadrique, Fernando, Leonor, Berenguela, Enrique, Felipe, Sancho, Manuel y María. Esto lo voy a dar ahora, un poquito más tarde, a mencionar, pero ya os lo voy adelantando. Aquí vais a encontrar dos nombres que por primera vez se van a utilizar en la dinastía castellana. Hasta entonces no se habían utilizado y que proceden de Alemania y que van a ser bastante utilizados en siglos posteriores. El de Fadrique, que no es más que Federico, y el de Manuel. Son dos nombres que no se habían utilizado nunca en la dinastía castellana y que los va a introducir doña Beatriz. Esa va a ser una de sus huellas que va a dejar la reina. Ahí tenéis la fecha de nacimiento y la fecha de defunción de cada uno de los hijos de doña Beatriz. En cuanto a su paso como reina consorte de Castilla, bueno, pues son muy pocas las referencias a la reina, como ya he dicho anteriormente, en las crónicas de la época, y casi siempre es para constatar la presencia de la reina junto a su marido y con motivo del nacimiento de sus hijos. Esto sí que también hay que tenerlo presente. La reina siempre estuvo al lado de Fernando III el Santo, por lo que podemos deducir de esa documentación oficial, pues se llevaron muy bien, fue un matrimonio muy bien avenido y tuvieron entre ambos bastante aprecio y bastante cariño. Mención merece la cantiga 122 y 256 de su hijo Alfonso X el Sabio, porque están las dos dedicadas a la reina doña Beatriz. En la última, en la cantiga 256, se narra su grave enfermedad que tuvo lugar en 1226, mientras acompañaba al rey en la conquista de la localidad de Capilla. Otra mención de la reina la vamos a encontrar en la Crónica Latina en su capítulo 40. Y dice así: Alvar Núñez, guiado de un mejor consejo, se sometió a la voluntad y disposición de la reina doña Berenguela y doña Beatriz. Ellas, por su parte, recabaron el consejo de varones prudentes y ordenaron a Alvar Núñez que dejara Paredes como antes estaba y saliera de todo el reino para ir a tierra de sarracenos y vivir allí o en otro lugar, hasta que pudiera recuperar el favor del rey. Es decir, hubo una pequeña disputa o un pequeño enfrentamiento entre Alvar Núñez y Fernando III el Santo, y tanto la reina Berenguela, por un lado, como la reina doña Beatriz, intercedieron para poder solucionar esos rifirrafes y poder
poner paz en ese asunto. Es de las pocas menciones directas que se hacen de la reina. Y fijaros también ese motivo del rifirrafe entre ambos personajes, que el monarca no le daba el consentimiento a Alvar Núñez para poderse casar, lo que antes he comentado que era algo que se debía hacer, el pedir el permiso al rey para poderse casar. Y ya pasamos a la última parte, que es la dedicada a su muerte. Aquí tenéis en esa fotografía, la única fotografía que se conserva, de la corona de doña Beatriz de Suabia, que hasta el siglo XX, principio del siglo XX, se conservaba en la Catedral de Sevilla, pero que fue objeto de un robo. Lo que ocurrió en el Museo del Louvre hace unos meses, pues es algo que se ha dado a lo largo de la historia en muchísimos museos y en muchísimos lugares, y aquí ocurrió pues prácticamente lo mismo. Robaron la corona de doña Beatriz y a día de hoy no se sabe su paradero. Bueno, pues las crónicas de la época pasan todas ellas de puntillas sobre su muerte, e incluso se da el caso de que se equivocan con las fechas de su defunción. Lucas de Tuy la fecha en 1240. Rodrigo Jiménez de Rada la sitúa en 1234. Él emplea el año de la era de 1272, pero para que lo sepamos, al año de la era hay que restarle 38 años para tener el cómputo que nosotros utilizamos hoy en día. Y la primera crónica general acierta en el año de su muerte, que es 1235. ¿Cómo se produce su muerte? Bueno, pues doña Beatriz acompañó al rey Fernando III el Santo en su viaje a tierras leonesas para administrar justicia. En esas fechas el reino leonés todavía andaba un poco revuelto, porque todavía no estaba del todo asentado el que Fernando III el Santo se hiciera con el trono leonés. Entonces había que impartir justicia y era necesaria la presencia del rey para acabar ya con cualquier revuelta en el reino leonés. La reina acompaña al rey y a finales de octubre de 1235 regresaron a Valladolid. Pero en Villalobos la reina ya se sintió indispuesta. Llegó a Toro el 3 de noviembre de ese año y falleció 2 días después, a los pocos días de morir, su hija María de Castilla. Como veis, su vida ha sido trágica desde pequeña hasta que falleció. Una vez que se produce su muerte, su cuerpo va a ser enterrado en un monasterio que es uno de los monasterios más ligados a la monarquía castellana, como es el monasterio de las Huelgas de Burgos, junto a la sepultura del rey don Enrique I. Como curiosidad, el monasterio se llama el monasterio de las Huelgas porque era el lugar donde los reyes de Castilla holgaban. ¿Qué significa holgaba? Tiene muchos significados, pero uno de ellos es descansar. La huelga o el verbo holgar lo que significa es descansar. Este monasterio era utilizado por los monarcas castellanos cada vez que querían buscar retiro y descansar de todos los quehaceres políticos del momento. Pues ese va a ser, desde luego es un marco privilegiado, el primer lugar donde fue enterrada doña Beatriz, como es el monasterio de las Huelgas, que aquí tenéis una fotografía de su campanario y de esa ampliación gótica que sufrió el monasterio. Sin embargo, su hijo Alfonso X va a ordenar su traslado en 1279 hasta la primitiva capilla real de la Catedral de Sevilla, una capilla real que va a ser derribada a lo largo del siglo XV. Es decir, el lugar donde va a ser enterrada es una capilla que nada tiene que ver con la maravilla renacentista que hoy en día vemos. Y desde ese año de 1279 reposan sus restos en la Catedral Hispalense. Aquí tenéis el sepulcro fantástico que se construyó
en el año 1948 y que se debe la escultura de piedra y alabastro al escultor Juan Luis Vasallo. Se construyen dos sepulturas prácticamente idénticas, una para Alfonso X el Sabio y otra para su madre Beatriz de Suabia, que ella aparece en actitud orante, con aspecto juvenil, con toca, corona, manto con castillos y leones. Evidentemente es una idealización del siglo XX, lo que se hace es una recreación medieval, pero bueno, no existe tampoco un rigor histórico bastante afinado. El sepulcro de doña Beatriz se encuentra en el lado de la epístola, es decir, el lado, nada más entrar en la capilla real, a la derecha. Sí que se conserva dos descripciones de cómo se tomaron Fernando III el Santo, por un lado, y Alfonso X el Sabio, la muerte de doña Beatriz. ¿Qué significó la muerte de doña Beatriz para estos dos grandes personajes, su esposo y su hijo? Según la crónica latina, para Fernando III, pues ahí tenéis lo que pensaba. Dice: cierto día, sin que nadie lo esperara, humilde y devotamente, cual hijo de obediencia, como irrumpiera en él el Espíritu del Señor, delante de su nobilísima madre, en presencia de todos los magnates, habló de esta manera. Y lo que va entrecomillado se supone que es lo que dijo Fernando III. Queridísima madre y dulcísima señora, ¿de qué me aprovecha el reino de Castilla que vuestra benignidad, como debido a ella por derecho abdicó de sí y a mí se me concedió? Que una esposa nobilísima, traída de lejanas tierras por vuestra solicitud e industria y unida a mí en matrimonio con amor indecible. Es decir, supuso para Fernando III un golpe bastante importante. Fue un matrimonio muy bien avenido y su muerte pues, fue una pérdida bastante sentida por el monarca. Y para su hijo, pues se cuenta en el Setenario, en la ley cuarta, se dice: la primera, que nos hizo hombre, que quiso Dios que Él fuese nuestro Padre y por Él viniésemos al mundo. La segunda, que nos hizo en noble lugar en mujer de gran linaje, a quien hizo Dios muchas mercedes, en que quiso que fuese buena en todas las bondades, que dueña lo debía ser. Es decir, guardó Alfonso X el Sabio, y se desprende de estas palabras, un gran cariño por su madre, a la que veía una mujer de grandes virtudes, buena, es decir, que era de gran bondad y, lo más importante, de gran linaje, no lo olvidéis. ¿Cuál es, y ya para terminar, que no me quiero tampoco enredar mucho, ya voy enrollándome bastante, vamos a ir terminando, pues, mostrando cuál es la huella que dejó doña Beatriz en Castilla. En primer lugar, lo que ya os he dicho anteriormente, la adopción de nombres germanos como Felipe, Manuel o Fadrique en su descendencia, y que se va a ir repitiendo tanto en su dinastía como también en las casas nobiliarias que no van a hacer otra cosa que repetir lo que hacen todas las acciones de los monarcas. También otra huella importante que dejó doña Beatriz es el fortalecimiento de las relaciones entre el Sacro Imperio y la corona castellana. A partir de entonces va a haber una especial relación entre el Sacro Imperio romano-germánico y la corona castellana. Así se va a repetir pues, prácticamente hasta la época de los Reyes Católicos, que ahí se ve también a las claras esa especial relación que va a tener Castilla con el Sacro Imperio. También el establecimiento en Castilla de la orden teutónica, muy vinculada al trono imperial y que va a llegar a Castilla gracias a la influencia de doña Beatriz en torno al 1230-1235. También gracias a ese linaje y a los derechos dinásticos que va a transmitir a sus hijos,
va a haber un intento fracasado por parte del infante don Fadrique de Castilla de acceder al ducado de Suabia. Y si fracasó en su intento Fadrique de Castilla, también lo hará Alfonso X el Sabio, que gracias a esos derechos dinásticos de su madre, pues va a intentar acceder también al ducado de Suabia y también al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esa candidatura suya que va a presentar, pues se justifica al hecho de ser hijo de Beatriz de Suabia y, por tanto, miembro también de la dinastía de los Hohenstaufen, que había, una vez que ya él pretende el trono germánico, pues era una dinastía que ya no tenía descendencia masculina, solo estaba la descendencia femenina en la que él se encontraba, Alfonso X Sabio. Y ya con esto, pues solo me queda darles las gracias por su atención, por su presencia y que espero que haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues una interesantísima conferencia, Jesús. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de esta reina, que era tan desconocida antes, pero ahora la conocemos un poquito más, ¿no? De manera que, por supuesto, esta reina de la que vino también luego el laberinto del fecho del imperio de Alfonso X el Sabio, que bien dinero le costó a las huestes castellanas aquella aventura que al final fracasó, ¿no? De manera que, enhorabuena. Y si alguien quiere preguntar algo o aclarar alguna cuestión que no haya quedado clara, pues sería... Sí. Sí. Ante todo, le felicito por su magnífica conferencia, tan precisa, tan docente y tan dedicada. Muchas gracias. Bueno, sobre el mundo monárquico medieval hay tantas vertientes de comentarios y especulaciones, y a mí me gustaría saber, entre ellos por inquietud, usted que es un investigador de toda esta época y de esta circunstancia en especial, si se conoce cuál fue la actitud de doña Beatriz en eso que se dice que fue esa eterna aspiración de don Fadrique a dirigir el Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo también a la aspiración que tuvo a ser reino de León, probablemente guiado por su tío que le aconsejaba, después de haberlo enviado a Túnez a hacer sus estudios y a aprender sobre las técnicas de dominio político. ¿Cómo manejó su madre ese probable conflicto que existía entre don Alfonso, su hermano, y don Fadrique? ¿Cómo manejó también la reina ese conflicto importante que parece ser que existe? Doña Beatriz de Suabia, que como murió en 1235, no pudo hacer nada, básicamente porque son acontecimientos que se desarrollaron con muchísima posterioridad. ¿Cómo lo hubiera llevado o cómo lo hubiera sobrellevado? Eso entra dentro de lo futurible y es bastante complicado y bastante complejo poderlo hacer. Ya hemos visto que en otras circunstancias era una reina bastante diplomática. Posiblemente habría tomado mano de esa diplomacia y hubiera suavizado a lo mejor esa relación que por una parte o por otra, guiados por unos o guiados por otros, pues siempre va a ser bastante conflictiva. Pero ya digo, eso es ya entrar en temas de futuribles o que pudieron ser, pero que no sabemos tampoco exactamente cómo podría haber actuado la reina. Yo, por lo que sí que sé de otros casos se puede deducir, yo creo que sí que habría echado mano de la diplomacia para poder, si no solucionar, por lo menos limar los enfrentamientos o las discrepancias que pudieran existir. Era una época, de todas maneras, que has tocado el punto ese,
donde había muchos problemas con las bodas de los reyes. De hecho, Alfonso IX y doña Berenguela se casaron, pero el Papa se enteró de que se habían casado y consideraba que eran parientes, que tenían un parentesco cercano y por lo tanto que ese matrimonio era nulo. Estuvieron batallando los dos muchísimo para conseguir convencer al Papa de que era un matrimonio absolutamente legítimo, pero al final no lo consiguieron. Entonces, pues cada uno siguió su camino. Alfonso IX siguió por un sitio, doña Berenguela siguió por el otro, cada uno de ellos haciendo lo que podían. Al final, doña Berenguela incluso tuvo algún enfrentamiento con su marido por culpa del acceso al Reino de León, que lo quería para su hijo Fernando y al final lo consiguió, ¿no? Que siempre cuando se habla del rey San Fernando me acuerdo de una coplilla, y con eso terminaríamos, diríamos, que se cantaba porque así como San Luis, pariente de ellos, era santo inmediato, en cuanto murió prácticamente lo hicieron santo, San Fernando estuvo muchísimo tiempo intentando todo el mundo que lo hicieran santo y no lo consiguieron hasta el reinado de Carlos II, que consiguió entonces que lo hicieran santo, ¿no? Entonces había una malvada coplilla por ahí que decía: San Luis, rey de Francia, el que con Dios pudo tanto, que logró llegar a santo sin dejar de ser francés. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, enhorabuena, muchísimas gracias por tu magnífica disertación y muchas gracias al público por haber atendido tan amablemente esta conferencia. Muchas gracias y buenas noches.